Perfecto. Vamos a empezar entonces. Bueno, soy el doctor José Antonio Paredes. Bueno, este lapso de tiempo que vamos a hacer, vamos a aprender un poco sobre prehospitalario. Parece un tema no muy importante, pero dentro de lo que significa atención de un paciente accidentado es re importante. Y como médicos generales tenemos que aprender a hacer las cosas sin necesidad de tener muchos implementos en realidad. Y por supuesto la base teórica respecto a eso. Bueno, prehospitalario es, no se olviden que es una parte en la cual es un preinicio de lo que van a avanzar en ATLS, que seguramente les va a transferir el doctor Grájeda, ¿ya? Entonces es un capítulo casi unido al mismo. Y en ocasiones, muchas de las cosas que podamos mencionar también lo vamos a mencionar seguramente el, en el siguiente, en el siguiente tema. ¿Ya? Bueno, no olviden, las acciones de prehospitalario son un poquito o tal vez diferentes en relación a los tiempos. Cada vez va cambiando, cambiando, cambiando. Pequeñas cosas dentro de lo que significa las normas y las reglas de manejo de este tipo de pacientes. Últimamente han empezado a cambiar una, una acción en la cual ya no hacías después del triaje, hacías lo que se llama la revisión primaria, en la cual estaba la A, la B, la C, la D y la E, que normalmente vamos a explicar un poquito, ya para que no nos metamos mucho con ATLS. Y hoy en día ya también se ha puesto el SX. El S es básicamente un elemento que se refiere mucho a la seguridad del rescatista. Cuando ustedes tienen un accidente, por ejemplo, un electrocutado, ¿ya? Es un accidente de igual manera, no necesariamente de tránsito. Lo que pasa es que los electrocutados a veces hay que retirarlos de la fuente, pero en general tienes que primero ver el ambiente, cómo está el paciente, si ya se ha soltado de la corriente o sigue con corriente o está sangrando, etcétera. Tener la mayor posibilidad de cuidados que el rescatista como tal o ustedes tienen que realizar, ¿ya? Y después viene la X, que ahora ya se ha puesto mucho en boga, que es el control de las hemorragias externas, ya sea con torniquetes, vendajes, eh, que se llama apósitos, incluso se está viendo los packing, o sea que son los como que a las heridas les pones como un relleno de todo el tejido para disminuir o cohibir el sangrado. Entonces, esto se ha iniciado antes porque se piensa, o sea, se ha visto que mientras tú estás trasladando y te estás ocupando eh, de la vía aérea, generalmente lo que va a pasar es que puedes tú llegar a vía aérea, pero el paciente está ya sangrando y puede entrar en un estado de shock. Entonces, hoy en día se está pregonando que primero, antes de empezar el ABCD, hagas este X, que es en realidad lo que respecta al control de hemorragias externas visibles, ¿no? Visibles de inicio, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un poquito más visual la cosa. Voy a presentarles unos videitos conforme vayamos, espero que no los aburra mucho, unos videitos de respecto a esto. Esto que hemos hablado de la introducción, lo hacen mucho en España. Tengo un video respecto a esto, a ver, espero que pueda dar, la verdad, no lo he, no lo he editado como tal, pero esperemos que pegue. Por favor, Stephanie, me dices si está dando bien la pantalla, ¿listo? Ujú. No, no jala. A ver.
¿Se ve la pantalla? Bueno. Bueno, este es un video y espero no lo voy a quitar, pero espero que lo escuchen. Doctor, ¿Sí? el video no tiene audio. ¿No tiene audio? No, doctor. Bueno, yo voy a hacer el audio, entonces. No sé qué pasa. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Debería tener, ¿no? A ver, voy a ver. Mm, No, no jala. Algún problema está trayendo. El... Ahora, ¿me No, doctor. escuchan? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en el Meet. Mm, esto es. Bueno, creo que no va a dar esto video. Ya, vamos, sigamos. Entonces, no jaló. Debería decir pantalla total. Aquí debería dar compartir. Y esto debería estar ahí. Esto debería dar. Ahora, No, doctor. ya. Bueno, vamos a seguir con el tema. Ventana. Esto, compartir, ya. Ahora sí. Ahora se ve la presentación, por lo menos. ¿Sí? Perfecto. No sé qué he hecho. Ya. Me estoy chipando, lo siento, niños. ¿Ahora se ve la pantalla completa? No, doctor. Un problema estoy teniendo con el sistema. Espérenme. Doctor, Dime. sí se ve. ¿Sí? Sí, pero solo tiene que poner ahora su presentación. Porque ahorita no está viendo en el Meet, ¿no? Sí. Sí. ¿Ahora se ve todo? Seguimos en la pantalla que ve del Meet. Mm,
Tal vez sea esto. ¿Algo se ve? Perfecto. Entonces empezaremos. Nos hemos retrasado mucho en esto. Aquí estamos. Bueno, hay que hablar un poco sobre, ahora vamos a hablar un poco sobre el transporte. Primero, antes de empezar cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque es re importante cómo trasladar a un paciente. A veces uno le toma muy poca importancia. Siempre veo yo en las ambulancias a los médicos junto con el chofer. A veces eso no es tan correcto que les comentaré, porque en general el mayor problema sigue siendo que el médico tiene que estar haciendo seguimiento al paciente, no la enfermera, sino el médico. Esa es su función. Entonces, en cuanto al transporte, los pacientes se han dividido tradicionalmente en dos tipos, los primarios y los secundarios. ¿A qué se refiere esto? Los primarios son del sitio del accidente donde te atropellaron, por ejemplo, hasta la institución que va a atenderte, ¿sí? Es el hospital. Y el secundario, generalmente es, digamos, si yo tengo estoy en el lado de, por ejemplo, Pinto, hospital de primer nivel, tengo un accidentado, no tengo las condiciones adecuadas para poder atender a ese paciente, es remitido hacia el hospital de primer nivel, como es el Viedma, digamos. Entonces, a eso se denomina primario y secundario, ¿listo? Bueno, antes de realizar cualquier maniobra de movilización de un accidentado, se debe tener presente muchas consideraciones, pero tal vez las más importantes son, nunca se moverá un herido cuando solo haya un auxiliador. ¿Por qué razón? Porque las lesiones que se puedan producir al movilizar sobre una persona a veces es complicado. Incluso siendo dos, que es lo mínimo que te piden, puedes tener mucha dificultad dependiendo de la calidad del paciente. Hay pacientes gorditos, hay pacientes chiquitos, hay pacientes que están hiperexcitados, entonces a veces se lesionan más al hacer estos transportes. Otro, el herido hay que moverse cuando, si fuese como un bloque rígido, eso es el principio fundamental. Por eso que normalmente la mayoría de las ambulancias, hoy en día felizmente, tienen la tabla rígida larga, en la cual tú le puedes inmovilizar adecuadamente, ¿verdad? Para evitar eso. Pero si tú no tuvieras generalmente la movilización en bloque, eso significa con varias personas al paciente, sí se te puede hacer así, todos en conjunto. No obstante, siempre tiene que haber uno a cargo, porque si no, unos van a la izquierda, otros van a la derecha, y si hay lesiones de pelvis, de extremidades, etcétera, las lesiones se pueden complicar mucho peor. Dentro de lo que significa los transportes, hay que saber, estas son las claves rojas, y es como cuando hablas de triaje, ¿no ve? Le pones puntitos rojos, pero en realidad cuando hablamos de lesiones traumáticas y no traumáticas, pueden ser muchas las causas. Por ejemplo, un dolor precordial en un paciente con ansiedad de cardiopatía coronera es una clave roja, esa es esa es una emergencia en realidad. Hay que hacer, y todas estas, ¿verdad? Caída de altura, ataque cerebral, heridas por arma de fuego, intoxicaciones por medicamento en niños, pacientes en coma, intentos de suicidio, etcétera. Esos son pacientes que requieren ser abordados rápidamente y llevados a un hospital en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y estas son otras, los TEC también son pérdida de conciencia. Las víctimas de accidentes en construcción, no olviden, en las construcciones todo puede pasar, a veces se caen sobre los fierros o atraviesan, se electrocutan, se caen de alturas bastante importantes. Esos son pacientes que deben ser remitidos rápidamente en el traslado y con las condiciones que ya habíamos hablado respecto a la inmovilización y también respecto al tipo de momento en que se debe de realizar. Las claves amarillas ya son menos importantes. Su dificultad respiratoria, las crisis asmáticas, un ejemplo de la crisis asmática. Si tú tienes un paciente en tu casa y tienes una crisis asmática y no tienes ningún medicamento, ¿qué haces? Hay que transferir, ¿verdad? Esto no estamos hablando solamente, estamos hablando de cosas que no son trauma en realidad, ¿no?
las quemaduras extensas, los cuerpos extraños de bienes, en niños especialmente. Los niños son especialistas en introducirse cuerpos extraños, especialmente las bolitas, las canicas, en la nariz, en los oídos, en la boca. A veces las habitas se les entran a los bronquios y es un dolor de cabeza sacar porque hacen neumonitis, etcétera, ¿no? Son pacientes que deben ser llevados, pero con menos, o sea, en menor tiempo, no son tan necesarios llevarlos rápidamente. Las claves verdes, por supuesto, son cualquiera las que no tuvieran ningún otro problema, por ejemplo, una contusión, etcétera, que requieren ser llevados con menos frecuencia. Básicamente, eso es en relación a las prioridades cuando hablamos de transporte. Y, por supuesto, hay transportes inmediatos de traslados expectantes mínimos y en fallecidos, ¿no? Las prioridades varían respecto a esto, ¿verdad? Por ejemplo, en una prioridad roja, por pacientes cuya lesión es crítica, pero se puede resolver en mínimo tiempo, ¿sí? Ese es rápido. Retardado es cuando los pacientes clave amarilla que habíamos hablado, son pacientes con lesiones serias, pero que no requieren un manejo inmediato para salvar su vida. Y los expectantes son los amarillos tardíos, pacientes cuya lesión es tan severa que solo tiene una mínima posibilidad de sobrevivir. Esos ya son más complejos, expectantes. Por ejemplo, un aneurisma de aorta roto. Es bien complicado que en el transcurso del transporte no se complique, ¿verdad? Y las verdes, por supuesto, son los fallecidos, que generalmente son los claves negros, que generalmente son pacientes que no responden, etcétera, y el transporte ya se vuelve menos urgente o emergente, ¿sí? Bueno, el triaje en ATLS y en el ITLS te explica muy bien y van a hablar mucho respecto a esto, de cómo escoger un paciente para ser transferido o transportado, ¿sí? Los lesionados múltiples, los desastres, las guerras. Bueno, las guerras lastimosamente tienen otra visión, ¿verdad? Porque la prioridad es el paciente que probablemente recupere y vuelva a la guerra, ¿no? Esa es la prioridad. En cambio, en accidentes múltiples, lesionados, desastres, la prioridad es el que está más mal, el que tiene mayor lesión, el que tiene mayor posibilidad de pérdida de vida. Entonces se va haciendo esta redistribución y generalmente cuando tú tienes accidentes múltiples, lo que pasa es que le vas poniendo colorcitos, ¿verdad? Eso te van a enseñar en ATLS y los colores son igual, rojo, amarillo, verde, negro, ¿sí? La distribución de la muerte en el trauma, que es algo que ustedes tienen que saber, tiene diferentes fases, ¿verdad? La segunda fase, hay una que siempre te habla en ATLS, que es la hora de oro, dice que es la horita desde el accidente hasta que llegue a un centro o en un lugar donde pueda ser rescatado, ¿sí? Realmente en esa primera fase es la que uno tiene que actuar en la primera fase, ¿verdad? La segunda fase ya son pacientes que ya están en el lugar de hospital o de atención que se está realizando de cuidados más especializados y tiene complicaciones ya inherentes al trauma que no les permiten recuperar. Y la tercera fase ya son complicaciones. Por ejemplo, si tú tienes una lesión, por ejemplo, una fístula intestinal, se va complicando, eso es una lesión que a la larga va a producir una mortalidad, ¿sí? El rescate del paciente, bueno, hay muchas cosas que hay que hablar respecto al rescate de los politraumatizados. Hablar primero por politraumatizados porque es lo que más vemos hoy en día por la cantidad de movilidad y cantidad de personas que se lesionan hoy en día, ¿sí? El manejo adecuado del traumatismo en las escenas del accidente depende, dice, de la identificación precoz de la lesión y las decisiones que tome en el momento, además de la historia detallada, lo que permitirá proceder a la certeza de un 95% de los casos y mejora de los mismos. ¿Qué significa esto? Que es importante hacer la evaluación en el sitio accidentado. Sí es importante ver algunas evidencias. Esto de la seguridad que les hablaba de antes de iniciar el proceso de manejo mismo del paciente accidentado,
es ver el ambiente, o sea, las condiciones del ambiente. Por ejemplo, si es un accidentado, tú como médico vas a tratar de ir a recuperarlo y si no están adecuadamente señalizados, puede haber dos accidentados, el paciente y el médico, ¿verdad? Lo pueden atropellar, etcétera. Siempre es importante tomar todas estas precauciones. Si hay una zona de incendio y el paciente está intoxicado, pero sigue quemándose, nos tendrás que tratar de disminuir las condiciones que sean, que puedan progresar las lesiones del paciente. Eso significa mejorar las condiciones ambientales, ¿sí? Y por supuesto, dependiendo de qué tú diagnostiques, también va. Por ejemplo, si tú tienes una obstrucción de vía aérea por ejemplo, un pedazo de alimento en la garganta, si lo identificas adecuadamente, puedes hacer maniobras que te pueden solventar y salir adelante en este proceso. ¿Listo? Bueno, en los accidentados hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. En ATLS te dice precolisión. La precolisión significa todas las cosas que pueden pasar antes de que te accidentes, ¿verdad? Si te echas, te bebes, tienes más posibilidades de accidentarse. Por supuesto, si tomas drogas. Si tienes enfermedades, por ejemplo, las convulsiones, la diabetes, pueden hacer hipoglicemias o estados mentales. Generalmente hay personas que tienen tendencia a la psicosis y generalmente estados bipolares que se, se estimulan y pues, empiezan a perder las actividades normales de una persona. Por ejemplo, hace un tiempito había un corredor que corría en la noche, no sé si han visto un mascarado. Es bien interesante, son cosas que tienen que evaluarse, o sea, a pesar de que esté solito, él se está arriesgando a un accidente, ¿verdad? Entonces, todas estas de la precolisión es importante, ¿por qué? Porque si tú te has accidentado y estás en estado etílico, probablemente muchos de los elementos de diagnóstico van a cambiar, ¿sí? Empezando del estado de conciencia. Probablemente que si estás bien alcoholizado, te no vas a despertar, entonces uno confunde mucho cuando evalúa, ¿ya? La colisión misma es el impacto, ¿sí? La lesión que se puede producir en la persona, etcétera. Es todo aquello que lesiona en realidad. Por ejemplo, la colisión misma es el dónde ha golpeado. Por ejemplo, si estás en moto, ¿cómo has caído? O en qué lado de la moto te has golpeado. ¿Has ido de frente o te han golpeado de atrás? ¿Por qué? Porque las lesiones van a diferenciarse y van a ser distintas según cómo ha sido el cambio de la cinética. Eso significa la pérdida de fuerza en el movimiento. Entonces, y cómo caes y con qué golpeas, todos esos elementos en la colisión son importantes. Y la poscolisión comienza cuando la energía absorbida por los individuos y los vehículos involucrados en el accidente, o sea, la poscolisión significa que ya te chocaste, pero ¿qué pasa después de que te choques? ¿Te has volteado o has salido volando a través de, si estabas en moto, saliste volando cuántos metros, cómo caíste, caíste de cabeza, de pies, etcétera? Son elementos que hay que considerar cuando uno especialmente eh, eh, hace un rescate de este tipo de pacientes, porque cuando estés llegando al hospital de referencia te van a preguntar cómo era, en qué ambiente ha sido, era tierra, no era tierra, era vidrio, no era vidrio, etcétera, ¿sí? Y la cinética no es más que la energía que se produce, son energías que se contrarrestan. Una es de un elemento fijo o un elemento móvil que se contrapone con el movimiento del que viene, ¿verdad? El mecanismo de lesión puede ser múltiples, ¿verdad? Generalmente son por sinergia. La sinergia es el movimiento que tú haces cuando estás yendo, pero el elemento que está estático no está en movimiento. Entonces, ese efecto de disminución de velocidad, especialmente cuando hablamos de motorizados, es lo que va a producir las lesiones.
como esto, los impactos frontales, ¿verdad? Los impactos frontales son importantes entenderlos que las lesiones más importantes van a ser para el chofer. Las lesiones, por ejemplo, de los tórax inestables, los tórax flotantes, o las lesiones cervicales, o las lesiones encefalocraneanas como los TEC, etcétera, generalmente ocurre. ¿Por qué? Porque el volante y el parabrisas son elementos estáticos que pueden producir lesiones en el chofer, por ejemplo. Pero también, no se olviden, que el que más puede tener lesión son los que están al lado, ¿verdad? Los que se encuentran de, de pasajeros, por ejemplo, al lado. ¿Esto es por qué razón? Porque en ocasiones el mal uso de sistemas de seguridad como ser los cinturones o las distracciones que se pueden presentar hacen que estén menos atentos y tengan menos elementos de sujeción. De antemano, el único elemento de sujeción que tienen cuando hay una desaceleración rápida es el cinturón de seguridad en el caso de los autos. Pero en el caso de las motos es muy difícil decir realmente los elementos que te pueden sujetar es el volante, pero el volante también es un elemento que te va a producir lesión. Entonces, dependiendo dónde has estado, puedes ya dilucidar el tipo de lesión que puedes tener, ¿verdad? Esto es los impactos frontales, así se lesionan las costillas, por si acaso, y son los que hacen más tórax flotante. Y no olviden, no solamente lesiones costillas, hay un porcentaje muy alto de hernias diafragmáticas post-colisión. ¿Por qué? Porque hay lesiones diafragmáticas. ¿Por qué? Porque el contenido abdominal ejerce un importante elemento sobre estructuras que dividen el tórax con el abdomen, como es el diafragma. ¿Sí? Bueno, esto es también otra lesión que también ustedes tienen que pensar, que son las lesiones en cara y en extremidades inferiores. Las fracturas de pelvis, las fracturas de fémur son frecuentes en los que manejan autos cuando están muy cerca de los tableros especialmente. ¿Sí? Esto es lo típico de las lesiones faciales y de cabeza. Por supuesto, hay un síndrome cuando te dan de espalda, ahí más bien en vez de ir adelante vas hacia atrás y luego vuelves adelante. Eso es el síndrome del latigazo, se llama, que en ocasiones, aunque no tengas una fractura, puedes producir lesiones de, eh, de ligamentos que puedan provocar esguinces y de esa manera provocar mucho dolor en el post-colisión. Los impactos laterales son otro elemento que tal vez hay que ver. ¿Por qué? Porque es diferente la cinética. Si ven, hombro, costillas pueden ser dependiendo de la altura del auto. Si son más chiquititos, generalmente los hombros. Si son más altos, los autos estamos hablando, ¿verdad? Si son más altos, los autos, generalmente las caderas. Generalmente son los lugares de lesión cuando son lesiones laterales. El impacto por volcamiento, esto sí es básicamente, como dice, esto es un impredecible lo que puede pasar. Primeramente, al volcarse, lo que puede pasar es la expulsión del habitáculo y generalmente la mejor opción de sobrevida en pacientes con accidentes severos de automóvil es mantenerse en el habitáculo, porque cuando sales expulsado y puede ser atropellado, aplastado, etcétera, por el mismo vehículo, ¿no? Las lesiones por cinturón, aunque no crean, antes había unos cinturones que eran como estos, que eran solamente hacia abajo. Se han quitado mucho estos, ya no hay, solamente las petas creo que la tienen. ¿Por qué? Porque las lesiones abdominales y pélvicas que provocaban eran importantes. Ahora, las actuales los sistemas de seguridad son una serpentina torácica lateral y la abdominal, las cuales cuando te chocas se contraen y de esa manera evitas que choques al frente. Pero no obstante, a pesar de que son elementos de sujeción, pueden provocar lesiones tanto abdominales, torácicas, claviculares, etc. ¿Sí?
Esto es lo que les comentaba. Las lesiones del cinturón pueden producir lesiones abdominales. Eso va a depender mucho del cuánto ha sido el cambio de energía que se ha producido, ¿sí? Fíjense, esto es una lesión por la bolsa, y esto es una lesión por el cinturón de seguridad, ¿no? Ahora, las motos son otro elemento que hay que tener cuidado respecto a esto. Ven esta imagen, los choques de frente hacen esto. El manubrio a veces puede ser un elemento de sujeción, pero también es un elemento de lesión. Si ven las lesiones en moto, casi siempre lo que se produce son fracturas de pelvis y de fémur. No olviden, cuando ustedes evalúen una lesión y sospechen de que hay una lesión de fémur o pelvis, no se olviden, siempre en la extremidad se acorta y vira hacia el exterior, ¿sí? Eso es un dato clínico que uno se da cuenta al rato de que hay una lesión fracturaria en estos dos niveles. Luego los otros son por aplastamiento, por caída, entonces va a depender mucho de qué haces, ¿no? Además, las caídas van a depender de con qué elementos de seguridad. Hoy día tienen elementos de seguridad que son pantalones de seguridad que tienen Blex, que a pesar de que resbales no te raspes mucho. Yo personalmente las lesiones por deslizamiento o producen lesiones severas de escoriación que tardan un montón de tiempo en cicatrizar. La moto siempre sigue siendo un vehículo que no mata en demasía, pero produce en demasía lesiones, y generalmente lesiones en extremidades. Luego las lesiones peatonales, los atropellos. También eso depende mucho si eres una persona mayor o un niño. Porque, y, por ejemplo, si te golpea un auto grande o un auto chico, ¿verdad? Todo eso es importante cuando tú estás en el momento, tienes que anotar o revisar. ¿Por qué? Porque las lesiones van a ser diferentes. Si este señor mayor, este es un auto pequeño, lo golpea, realmente las lesiones son de la pelvis para abajo. Pero si fuera un trufe, un camión, las lesiones fueran del hombro, la cabeza y el tórax. Por supuesto, no se dice que no haya, puede tener en cualquier lugar la lesión, ¿sí? En niños, lo más grave cuando son pequeños, son expulsados y en ocasiones caen debajo del auto y son atropellados. Eso es lo más peligroso en niños, ¿no? Y por supuesto, también depende mucho de la desaceleración que se produce en el auto para producir lesión en el niño. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba, los niños a veces son golpeados y caen directito a ser atropellados. Y eso ya no es lo mismo un golpe que te pase el auto por encima. Las lesiones son mucho más complejas, mucho más difíciles. Las lesiones por caída, ¿sí? Las caídas, depende mucho de cómo caes de cabeza, de espalda. También es importante detallar, o sea, cuando te estás rescatando, cómo cayó, etcétera. ¿Por qué? Porque en el momento vas a tener una idea. Si cayó de pie, sabes que vas a tener lesiones estructurales de extremidad inferior. Caíste de espalda, tienes lesiones de órganos macizos y de columna. Caíste de cabeza, por supuesto, TX. ¿Sí? Generalmente vas viendo esto. Y los taunos penetrantes, bueno, esto a veces siempre se hace mucho la burla de la gente porque dice las chicas apuñalan de arriba abajo, entonces sus lesiones son menos lesivas. ¿Por qué? Porque las costillas impiden la penetración. En ocasiones tienen suerte y penetran, ¿no? Pero eso, generalmente hay que saber también quién te apuñaló, ¿verdad? En cambio, los hombres apuñalan de abajo hacia arriba, como esta imagen que ven. Y al tener ingreso por una cavidad blanda, que es el abdomen, las lesiones son mucho más severas. Entonces lesionan tórax, grandes vasos, etcétera. Entonces sí es importante saber quién apuñaló, cómo apuñaló, etcétera. ¿Sí? Eso es para ir ya pesquisando el diagnóstico de inicio. Ahora, las traumas penetrantes, hablaremos de balas. Hay las balas, no olviden que hay de la cinética va a depender mucho del calibre. Por ejemplo, a ver, la de 9 milímetros, que es la de la policía, lo que hace es un ingreso pequeño, pero una salida amplia. Es como que ingresa y hace estallar el tejido hacia afuera, ¿sí? Pero va en una sola dirección, o sea, es rectilínea.
En cambio, por ejemplo, estas que son delgaditas, las 22, etcétera, a veces se piensa que no van a entrar. Son las más lesivas. ¿Por qué? Porque cuando entran a una cavidad, ya sea tórax o abdomen, estas por su baja energía lo que hacen es rebotar en las paredes y producen mucho más lesiones en los órganos intraabdominales, por ejemplo, o si es intestino, tiene un montón de perforaciones, hígado, etcétera. Y son terribles las balas cuando tienen más baja energía y penetran. Pero en la mayoría, felizmente, estas balas de baja energía, si son de grasita, se quedan en la piel y pueden circular a ese nivel. Pero cuando penetra, sí, produce lesiones mucho más severas, o tal vez más graves que una bala de 9 milímetros que penetra en forma recta. ¿Bien? Esto es lo que les quiero comenzar. Y las lesiones también va a depender de qué elementos estructurales han lesionado. Pueden ser lesionar huesos, arterias, venas, órganos huecos, etc. ¿Sí? También es importante en los transportes hablar un poco sobre los collares cervicales. Los collares cervicales son tal vez el boom del manejo del paciente traumatizado. ¿Por qué razón? Porque ustedes si se van a dar cuenta cuando hablemos de vía aérea, dice vía aérea y control de columna cervical. Sí es cierto, la mayoría de las lesiones y accidentes pueden tener diferentes lesiones a nivel cervical, especialmente a nivel de la apófisis odontoides, que esa es la más compleja y es la que deja cuadripléjico a mucha gente, ¿no? Entonces, hay collares como los Minervas, como los Filadelfia, pero los más usados son estos que se introducen y se colocan adecuadamente, ¿ya? Estos son, en este video, sí, no, jala, no. Bueno, es importante saber que hay largos, hay medianos, hay regulares, hay cortos y sin cuello se llaman, o sea, casi nada de cuello. Se mide, como están viendo en esta imagen, el tamaño del cuello para poder elegir la Minerva adecuada o el collar cervical adecuado, ¿sí? Hay de diferentes tamaños. Entonces, cuando son tres, es un largo. Cuando son dos, ya es un regular. Cuando es uno y un poquito menos, es un pequeño. Y cuando no hay cuello, entonces es más complejo, pero sí hay collares cervicales de ese tamaño que son casi planos. ¿Sí? Ahora, cuando no tienes, pues ya, eso es lo complicado, ¿no ves? Cuando no tienes, puedes usar muchos elementos de uso que te pueden ayudar, empezando de colocar bolsas laterales, puedes poner una simple que se llama toalla en circular para poder fijar algo, pero lo ideal es tratar de solo mantener estabilizada hasta que llegue el personal que tenga el material correcto, ¿no? ¿Sí? Y es peor si tienes una posibilidad y sospechas de una posibilidad de lesión. Las tablas cortas espinales generalmente te sirven mucho para estricación, especialmente o para el retiro de pacientes de habitáculos pequeños como los autos. Son muy útiles porque te permiten estabilizar perfectamente tanto la columna en su totalidad y la región cervical. Los mantienes bien fijo. Ahora, hay algo que después les voy a hablar. Estos son los famosos Filadelfia que eran antes, pero ahora ya más de plástico, más complejo. La posición inicial de la reanimación, siempre traten de no mover al paciente si ustedes están solos. Ahora, si hay más personas, traten de, si está estable, esperar hasta que alguien venga con sus materiales y elementos de transporte. Ahora, un mal principio de manejo es lo que hacen muchos de las gentes, ¿verdad? Los suben y los ponen en los autos, en la parte de atrás. Sí, las lesiones cervicales especialmente pueden agudizarse. Felizmente tenemos bastante suerte respecto a esto. Las lesiones de los choferes. Esta es una muy buena forma de estabilizar. Una persona tiene que ir por detrás y sujetar el cuello para que alguien por delante coloque el collar cervical. ¿Sí? Estas son formas de estabilización de columna cervical en pacientes que han tenido accidentes frontales
en habitáculos que son los conductores, ¿no? Son formas de poder estabilizar, o sea, dejar quieto la cabeza para que la columna cervical no se movilice, ¿sí? Y por supuesto, como colocar generalmente se espera que el de atrás estabilice la columna y el de adelante coloque el collar cervical. Y por supuesto, ya estabilizada la columna cervical, se puede colocar la tabla rígida corta también, ¿sí? Estas son formas en las cuales se puede hacer. A veces parece fácil, pero en la práctica no es tan sencillo porque tiene que haber una coordinación y es peor si tú no conoces al que te está ayudando o a realizar el rescate, ¿verdad? ¿Sí? Ahora también los retiros tenía este video, voy a tratar de subírselos al Classroom, porque no sé qué pasó, se ha trancado. Pueden ser retirados del habitáculo, pero siempre con mucho cuidado. Estos son los rescates grupales cuando tú tratas de poner es una imagen más funcional, pero se debe llevar de esa manera, ¿verdad? En bloque. Siempre el que manda ahí es el que maneja la cabeza, porque es el que va a ser responsable de que quede cuadripléjico el paciente, ¿no? Esta es otra forma de transporte. Cuando tú, digamos, se cayó ahí al suelo, a los barrancos donde difícilmente llegas, a veces es bueno estos sistemas que son bastante arcaicos pero funcionales todavía. Las inmovilizaciones también son importantes. No olviden el X que habíamos hablado respecto a, a la atención prehospitalaria es controlar los sangrados. Y gente, las fracturas son elementos que pueden producir sangrados, especialmente la pelvis y el fémur, bastante importante. Las fracturas de clavícula con un 8 de guadismo puede servir muy bien para estabilizar. Estos a veces son bolsitas que se inflan y estabilizan las fracturas. Y si no tienes nada, generalmente como primeros auxilios haces un belpo como este. ¿Bien? Estos son los collares cervicales y las colocaciones de los mismos, ¿sí? Ahora, algo que nosotros tenemos, sí tenemos tablas rígidas, muchachos. Todas las ambulancias tienen. Pero algo que nunca nadie ve son los elementos de fijación. ¿Cómo fijar al paciente? Estos son los elementos de fijación. Son las cerchas que hacen que se inmovilice el paciente tanto en la frente, en el tórax, en la pelvis y en las extremidades. ¿Por qué? Porque la tabla rígida larga es delgada y a veces hay algunos que no tienen tanta fuerza porque una persona herida es peso muerto. O sea, si tienes 70 kilos, es 2 quintales que estás levantando. Y alguna gente no tiene la fuerza de levantar esos 2 quintales y los movimientos laterales hacen que se caiga más bien de la tabla rígida y lesiona más a los pacientes. Y como les digo, en ocasiones no tienen eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sí, sencillo. Para eso existe la cinta adhesiva. Cuando usted esté yendo a rescatar a un paciente, llévense una cinta adhesiva. Si no tiene los elementos de sostén, usen la cinta adhesiva. Es el mejor elemento de estabilización que hay en este momento. Aunque no lo crean, eso ya es un poco más cosecha de la experiencia, porque muchas ambulancias traen estos elementos de fijación en general. Claro, hoy en día hay ambulancias como las que trae el Grupo SAR especialmente, que están bien implementadas, ¿sí? Y hay algunas ambulancias de la gobernación que también, especialmente las del número 3 que sí tienen todos los elementos de fijación, pero la mayoría no. Estos son la estabilización, el rescate y la estricación. Como ven, primero se coloca siempre el collar cervical, luego se coloca en decúbito y se va retirando y jalando al paciente a través de la tabla para poderlo fijar después, ¿no? Estos son elementos cuando se caen, generalmente siempre el movimiento es en bloque y se pone lateral y se coloca siempre la tabla rígida larga. Cuando están de boca, generalmente lo que se hace es poner lateral y se gira igual manera en bloque para colocarlo en la tabla, ¿sí?
Estos son los elementos de fijación que les comento que en ocasiones no van a encontrar. Pero felizmente la inventiva del sudamericano es fácil, ¿no? Ahí para eso tienen los scotch de embalaje. Esos son muy buenos. No les va a pasar nada, úsenlo, gástenlo y van a mantener un paciente firme y que no se les va a caer. Porque aunque no lo crean, el otro día veía un simulacro en Perú de un accidente. Lo subieron a la camioneta y el paciente junto con la tabla rígida voló y lesionó de veras al que estaba haciendo la actuación de ese simulacro, ¿no? Así debería ser llevado el paciente. Fíjense, hay un elemento que se interpone en el medio de los pies. No olviden, cuando hay fracturas, si una pierna está fracturada y la otra no, es perfectamente funcional el estabilizar una fractura con la otra extremidad, ¿sí? Entonces, son lesiones por el cinturón de seguridad. Estas son lesiones de bala. Estas son las lesiones de las chiquitas que les había comentado, que si entra es un dolor de cabeza para los médicos. La inmovilización de niños, ay, duro los niños. Los niños se mueven. Felizmente los niños son de goma y toleran muchas cosas, pero es difícil inmovilizarlos. Ahora, otro elemento, cuando estás haciendo el transporte, el rescate, el casco. ¿Cómo retirar el casco? Bueno, mucha gente lo que hacen es jalar el casco. No se hace eso. Se hace como están viendo en este elemento. Se fija y un personal adicional fija el collar cervical, casco, y se retira con mucho cuidado. Esa es la forma adecuada y se coloca el collar cervical. Pero en ocasiones, al tratar de retirar el casco solitos, pueden producir lesiones severas en la columna cervical, ¿sí? Eso es el problema de las lesiones de este tipo. ¿Qué hacer cuando tú tienes un paciente así en la calle? Ahí sí se te olvida todo en la TLS, ¿no? Pero no se olviden, la TLS es un excelente manual para poder manejar adecuadamente y en forma organizada, a pesar que estés con mucho susto, organizada la atención de un paciente, que le puede salvar tú la vida. En el hospitalaria, saben, hay varios pasos en ATLS. La evaluación inicial, luego viene la reevaluación, el manejo definitivo. Generalmente viene la etapa inicial de la revisión inicial, que viene con pasos que es el A, es la vía aérea, el control de columna cervical. El segundo generalmente es B, que es ventilación y respiración, oxigenación suplementaria, y tercera, circulación y control de sangrados. Casi siempre hasta ahí llegamos los que hacemos prehospitalario, ¿sí? Pero hoy en día, me olvidaba decirle que hay diferentes tipos de ambulancia en el rescate. Hay las de tipo 1, las tipo 2, las de tipo 3. Las de tipo 1 son las ambulancias que son de transporte básico, son las ambulancias del campo, ¿se acuerdan? Las que llevan a los campesinos a veces o a los profesores en la ambulancia. Esos son de transporte, pero con una simple camilla y probablemente oxígeno. Las de tipo 2 ya tienen zonas de aspiración o zonas de ventilación, puedes tener ambus, todas esas cosas. Y la 3 es la verdadera funcional cuando se trata de rescates, que son las tipo UTI, en las cuales, si tú tienes una tipo UTI, no es como si estarías haciendo el ATLS en la ambulancia. Deberías hacer todo ahí, ¿no? Porque tienes todo, aspiración, circulación, intubación, cateterismo, etcétera, ¿sí? Y el tercer paso, circulación más control de sangrados. Generalmente siempre es importante, no solamente los sangrados externos son importantes, sino no olviden los sangrados más importantes tal vez y más hipovolemiantes siguen siendo las de hueso, especialmente fémur y pelvis, ¿no? Cuando son lesiones que están sangrando. Y el cuarto paso, que es el D,
que es el estado neurológico. El ARDI, que es una evaluación rapidita, ¿verdad? Alerta, respuestas al habla, respuestas al dolor o inconsciencia. Que eso es fácil, te puede dar una idea del Glasgow, que en Glasgow es, realmente usted sabe, en Glasgow, el TEC leve, moderado, severo, básicamente va a depender mucho del Glasgow, ¿sí? El quinto, la exposición y el control del ambiente. Bueno, algunas veces uno tiene mucho pudor en pacientes accidentados de sacarle todos los vestimentas, pero es importante, ¿por qué? Porque las lesiones a veces se encuentran ocultas debajo de la ropa o un lugar donde tú nos revises, especialmente en la parte posterior, porque hasta ahorita, hasta antes del quinto paso, que es el E, generalmente estás tú revisando siempre la parte anterior, pero no la posterior. En este paso es donde revisas la parte posterior y ahí te encuentras lesiones penetrantes, lesiones de heridas, etc. Y el control ambiental a que se refiere básicamente a que tienes que tener un lugar calientito para que no haya hipotermia en los pacientes. Ya de antemano por la pérdida de sangre o el mismo dolor, ya hay una hipotensión importante. Y si le aumentas la hipotensión, empeora, ¿no? Bueno, en el primero las collares, cándulas, etcétera, que vamos a ir viendo en el transcurso del discusión de los temas, vamos a ir siendo más específicos, es un poco general. El segundo es la ventilación, que hay que tener cuidado, y el tercero, las vías endovenosas, las tomas de muestras, los líquidos a infundir. Ha habido muchos cambios respecto a esto hoy en día. Ahora bueno, se pregona mucho lo que significa la reposición de sangre, pero todo depende de dónde estás, ¿verdad? Porque si estás, digamos, por CLISA, tal vez haya un centro de acopio de sangre, pero en ocasiones no hay. Entonces, todavía sigue siendo valedero el uso de cristaloides, coloides, ácido tranexánico. Hoy en día la tendencia del uso del ácido tranexánico en las primeras 3 horas es re importante y después vas goteando poco a poco en las 8 horas subsiguientes un gramo de tranexánico te ayuda bastante, ¿no? Y evaluación constante, no olviden, el ATLS lo que te enseña y el ITLS te enseña que cada elemento, por ejemplo, en la etapa de revisión primaria, después viene los auxiliares de revisión primaria. En estos auxiliares de revisión primaria, otra vez vuelves a revisión primaria para revisar A, B, C, D, E. Luego pasas a revisión secundaria. Después de revisión tienes auxiliares de revisión secundaria y otra es recirculación de la evaluación hasta llegar a los cuidados definitivos, ¿no? Bueno, en general las lesiones de evaluación secundaria son lesiones que no te van a producir gran daño, ¿no? Es un examen físico que no te van a lesionar o no te van a matar al paciente en momentos, ¿no? No es como un taponamiento cardíaco o un neumotórax, ¿sí? Son más las cosas que sí pueden ser lesionadas, pero que no están poniendo en riesgo inmediato la vida. Y el manejo definitivo, por supuesto. Si tú tienes una lesión de un hematoma hepático que no se rompió al principio, pero después hay un manejo definitivo. O las fracturas. Tienes una fractura de antebrazo que en el momento del paciente estando tequeado o con un abdomen agudo no es relativo, pero después se soluciona con el manejo definitivo. ¿Listo? Bueno, preguntas, por favor. Se ha entendido bastante bien, pero no haber sido muy apurete, porque he tratado de correr un poquito por el tiempo. Sí, doctor, sí he entendido. Perfecto. De todas maneras, yo soy acostumbrado a que estas diapositivas, todas esas cosas, las pongo en el Classroom. Las van a tener allá. ¿Listo? Igual los videos que no he logrado activarlos, no sé por qué razón, mi computadora no ha permitido, lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ver el día martes, por favor, a las 18:00 para continuar. Nos va a tocar ya ver un poco sobre los primeros auxilios y manejo real del ACLS, que es vía aérea, respiración y circulación, que son elementos que de inicio en atención prehospitalaria son primordiales, son pilares. ¿Listo? Bueno, chicos, un gusto. Nos estamos viendo. Doctor,
Martes. Dime. Disculpe, una preguntita. ¿Se le hace reanimación cardiopulmonar a un paciente con las costillas fracturadas? Doctor. Hola. Sí, doctor. Se ha cortado. Sí, es raro. Dime. ¿Me escuchó, pero? No, cabe. Ahora sí, a ver, repite, por favor. Sí, le preguntaba si se hace reanimación cardiopulmonar a un paciente con las costillas fracturadas. Bueno, a ver. Tú sabes que cuando haces reanimación, o sea, haces masaje cardíaco, me estás diciendo, ¿verdad? Haces un paciente normal, sí puedes fracturar las costillas, por si acaso, ¿sí? Entonces, tú tienes que equilibrar la necesidad. Si ese paciente está fracturado y tú no necesitas reanimarlo con RCP, no lo haces. Pero si el paciente está en paro, incluso hoy en día la tendencia es hacer una toracotomía lateral y hacer un masaje cardíaco directo. Entonces, no, las lesiones que se han producido probablemente ya con el paro cardíaco estén en un segundo plano. Entonces, se trata de reanimar al paciente antes de pensar en que cuánto más de lesión le vas a provocar, ¿no? Está bien. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, chicos, un gusto. Nos vemos el